Bien, esta es una explicación rápida sobre la tutoría del 17 de agosto sobre estadística de noveno. El repaso de los conceptos de estadística, bueno, pueden hacer la lectura en la guía, vienen algunos ejemplitos, algunos conceptos básicos como se muestra en este ejemplo de un estudio en 50 familias de estudiantes del liceo sobre posibilidades y características de conectividad a Internet. Entonces, el concepto de población corresponde a todas las familias de los estudiantes, mientras que la muestra es solamente las 50 familias del estudio. Entonces, la diferencia entre población y muestra, y también el concepto de unidad estadística, que es una de las familias del estudio. El concepto de variable estadística, una característica que se observa en los miembros de una población, lo que queremos preguntar, lo que queremos averiguar, que puede tomar diferentes valores, por eso se llama variables. Las variables se dividen en variable cualitativa, que se refieren a una cualidad o característica a la cual se responde con datos que no son numéricos, como el estado civil, que el estado civil es una variable, pues puede tomar diferentes valores como soltero, casado, viudo. El color favorito también puede tomar diferentes valores de diferentes colores. El lugar donde se vive. Estos son ejemplos de variables que pueden tomar valores que no son números. De ahí que se llame eh, variables cualitativas. Variable cuantitativa, aquí sí se refiere a una variable que tiene una cantidad como la edad, el costo de un artículo, la cantidad de personas, que son variables porque pueden tener diferentes valores en distintas circunstancias y se responden con números. Bueno, este ejemplito está en la guía también sobre un estudio en el Océano Pacífico en 15 ballenas. Entonces, eh, se trata de hacer también parte del repaso de variable cuantitativa y cualitativa. El lugar donde habitan las ballenas corresponde a una variable cualitativa. La longitud de las ballenas es una variable cuantitativa. Tiene que ver con un número, la longitud de la ballena. El tiempo es un número. El tiempo que permanecen en un determinado lugar las ballenas es una variable cuantitativa. La forma en que se comunican, gestos, movimientos, es una variable cualitativa. En noveno ya propiamente entramos a lo que son las variables discretas y continuas. Tenemos un problemita de un estudio sobre las características de la flota vehicular de una ciudad. Se analizó la cantidad de carros que transita cada mañana por una carretera y la velocidad a la que se movilizan en kilómetros por hora. ¿Cuáles son las dos variables cuantitativas en la situación planteada? Pues hacemos una lectura y nos preguntamos qué se quiere averiguar, qué es lo que tenemos que preguntar. Entonces se hace un estudio donde vamos a determinar dos cositas. Se va a analizar la cantidad de carros que transita cada mañana, esa es una variable, y la otra variable es que se va a analizar también la velocidad en kilómetros por hora. Son dos variables. Sobre cada una de ellas vamos a indicar si en particular los valores que puede tomar la variable cantidad de carros puede ser alguno de estos. En particular, la cantidad de carros puede ser 10.000. Sí, puede ser. Puede ser 8.935,5. No, porque no pueden haber 5 carros. Sí pueden ser 8.000. No pueden ser 11.203,45. Y sí pueden ser 12.574. La misma preguntita sobre la otra variable que es
la velocidad a la que circulan. En este caso, la respuesta puede corresponder a cualquiera. La velocidad sí puede tomar valores intermedios, decimales. Si un automóvil viaja a 80 kilómetros por hora, no pasa inmediatamente a 81, sino que puede tomar un valor intermedio entre 80 y 81. Entonces la velocidad puede tomar muchos valores enteros y decimales. Entonces, de estas dos variables, cantidad de carros y velocidad en kilómetros por hora, ¿cuál es una diferencia que podemos tomar entre ellas? Bueno, en el caso de la cantidad de carros, que es la primera, puede tomar solamente valores enteros, sin decimales. Y la segunda, que es la velocidad, puede tomar cualquier número real con o sin decimales. Entonces vamos a hacer un resumen de la teoría. Las variables cuantitativas se dividen en dos tipos: variable discreta y variable continua. Variable discreta es la que toma únicamente valores enteros sin decimales, y variable continua, sus valores son números reales, es decir, pueden ser decimales, pueden ser enteros también. En el caso de la variable de cantidad de carros, corresponde a una variable discreta porque no puede tomar decimales. Y la variable continua, como ejemplito, tenemos la velocidad. Veamos otros ejemplos donde vamos a clasificar como variable discreta o continua. El número de miembros por familia. Bueno, el número de miembros solo puede ser 1, 2, 3, 4. No hay medios miembros, entonces es una variable discreta. Luego, el costo de unos zapatos. Bueno, el costo es una variable continua. El costo podría tener decimales, podría no tener. El salario también es una variable continua. Puede tener decimales, puede no tener. La cantidad de hogares en calle Cocos, esa es una variable discreta. La cantidad de hogares es de 1 en 1. El número de estudiantes matriculados en el colegio también es una variable discreta. Los contamos de 1 en 1, no pueden tener decimales. Pasamos ahora al concepto de o al tema de tabla de distribución de frecuencias. Un problemita: una clínica hace un estudio sobre la masa en kilogramos de los pacientes de una comunidad, para lo cual se toma una muestra de 25 pacientes. Se obtuvieron los siguientes datos. Entonces, entre los 25 pacientes se obtienen estos resultados, que son en particular un paciente con una masa de 53,2 kilogramos, otro paciente con masa de 85,4 kilogramos, otro paciente con masa de 64,3 kilogramos, y así sucesivamente. Tenemos los 25 valores, que es la masa de cada uno de los 25 pacientes en kilogramos. ¿Cuál es la variable del estudio? Bueno, la variable en este caso, ¿qué es lo que se está investigando o qué es lo que se está estudiando? La masa en kilogramos. ¿Qué tipo de variable es? Observamos, es una variable cuantitativa continua. Vamos ahora a completar la tablita, que es la distribución de frecuencias. Primero observamos esta simbología, vamos a detallarla. Estos signos, que son como paréntesis cuadraditos, se llaman corchetes. Entonces este es el primer intervalo, el intervalo o clase de 50 a 60, lo cual indica todos los números que están entre 50 y 60, 51, 52, 53, 53,5, 54,28, etc. Son
posibles números enteros o con decimales que están entre 50 y 60. Y los corchetes tienen un significado. Corchete hacia adentro en 50 significa que se incluye el 50. Corchete hacia afuera en 60 indica que no se incluye 60. Entonces, corchete hacia adentro incluye el número, corchete hacia afuera no incluye el número. ¿Qué pasa con 60? No se incluye, es el límite, pero no cuenta en este intervalo. ¿Dónde lo vamos a ubicar? En el siguiente. Aquí sí está 60 con el corchete hacia adentro. Entonces aquí se incluye 60. Entonces el segundo intervalo o la segunda clase es de 60 a 70. 70 no se incluye aquí, se incluye en la que sigue. Este intervalo es de 70 a 80, no se incluye 80, se incluye en el que sigue, que tiene corchete hacia adentro. Entonces tenemos el intervalo de 80 a 90 y el intervalo de 90 a 100. Bien, entonces esa es la primera columna de intervalos o clases. Luego vamos a devolvernos a observar la tablita, que observamos que estos datos, así como están en la tabla, no nos dan una información que nos permita obtener una deducción sobre la masa de los pacientes, dado que estos datos están en desorden. Entonces la tabla de distribución de frecuencias es para ordenarlos. Lo que hacemos es un conteo, una técnica sencilla. Por ejemplo, tomamos el primer dato de 53,2 kilogramos. ¿Dónde debe ir este número? En la primera clase, de 50 a 60. Porque es un número que está entre 50 y 60, entonces lo vamos a agrupar así. Entonces, para este número, yo voy a contar, aquí tengo 1 ya, que es este numerito. Entonces pongo, por ejemplo, por ahí una rayita, un puntito, algo que nos ayude a contar. Vamos con el siguiente número, 85,4. ¿Dónde lo vamos a ubicar? En el intervalo o la clase de 80 a 90. Entonces por ahí una rayita. O sea, llevamos 1 en esta clase. 64,3 kilogramos va en el intervalo de 60 a 70. Tenemos una rayita. Luego 95,1 kilogramos va en el intervalo o la clase de 90 a 100. Contamos una rayita. 76 kilogramos va en el intervalo de 70 a 80. Contamos una rayita. 60 kilogramos. Tener cuidado porque está el 60 dos veces. Aquí corchete hacia afuera no lo incluye, corchete hacia adentro sí, entonces va en el segundo. O sea que ya tenemos aquí dos numeritos, dos rayitas. Luego 91 kilogramos va de nuevo en el intervalo de 90 a 100, otra rayita, llevamos dos. 96,8 kilogramos también va en ese intervalo, llevamos tres rayitas. 81,2 kilogramos va en el intervalo de 80 a 90, tenemos dos rayitas. 65,8 kilogramos va en el intervalo de 60 a 70, y así sucesivamente con todos los demás, hasta que al final obtenemos los siguientes resultados. Aquí van a salir tres rayitas en este primer intervalo, en el segundo van a salir 6, en el tercero van a salir 5 rayitas, en el otro 4 rayitas y en el último intervalo 7 rayitas. Estos valores se suman y en este caso da 25, porque son 25 pacientes. Entonces de ahí que debe dar 25, el total que es de lo que corresponde según la tablita original. Bueno, esto significa en particular que hay 3 pacientes con masa entre 50 y 60. Hay 6 pacientes con masa entre 60 y 70 kilogramos. Hay 5 pacientes con masa entre 70 y 80 kilogramos. 4 pacientes con masa entre 80 y 90 kilogramos y 7 pacientes con masa entre 90 y 100 kilogramos. Entonces, estos datos que estaban desordenados acá, ya les estamos dando un orden que nos permite ver la información más claramente. Bien, ahora vamos con la frecuencia relativa. Se toma el 3, que es la frecuencia absoluta, y se divide entre el total,
que son 25 pacientes, y nos da 0,12. Eso significa que el 3, con relación al total, representa un 0,12. Con la frecuencia absoluta de 6 pacientes también dividimos entre el total y da 0,24. O sea que 6 pacientes con relación al total representan un 0,24. Y así sucesivamente con los demás valores. Todos estos numeritos aquí se llaman frecuencias relativas. Se suman y el resultado debe dar 1. Indicando la unidad como un todo. Entonces todas estas partes, 0,12, 0,24, etcétera, suman al final 1. Eso debe ser siempre así. No puede sumar 2 ni 1,5. No tiene que sumar 1 en el sentido de que es una unidad que se está trabajando. Entonces todas las partes juntas deben dar 1. Ahora en la frecuencia porcentual se toma la frecuencia relativa y se multiplica por 100. 0,12 por 100 da 12. Entonces al multiplicar de esta forma es el 12%. En la siguiente, 0,24 se multiplica por 100 da el 24%. Lo podemos observar de una forma intuitiva también cuál va a ser el resultado. En la siguiente da un 20%, en la que sigue un 16%, en la que sigue un 28%. Que básicamente lo vemos que son como los mismos dos decimales de la frecuencia relativa y realmente siempre es así. Nuevamente, estos valores se suman y da el 100%, que es como el equivalente al 1, solo que en porcentaje. Muy bien. Eso es lo que se llama una tabla de distribución de frecuencias, donde hemos tomado los datos originales y los hemos clasificado en intervalos, y así ya tienen un orden que nos da una información más valiosa. Por ejemplo, estos 3 pacientes que están con una masa de 50 y 60 kilogramos representan el 12% de todos. Los 6 pacientes que tienen masa entre 60 y 70 kilogramos representan el 24% y así sucesivamente. Vamos ahora a construir el histograma. Lo que hacemos es tomar la tablita anterior con las dos primeras columnas, la de intervalos y la de frecuencia absoluta. El histograma tiene unas leyendas, un título que va a ser el número de pacientes por masa en kilogramos. Aquí en el eje horizontal tenemos la variable, que es la masa en kilogramos, y aquí en el eje vertical siempre estará la frecuencia absoluta, que en este caso es el número de pacientes. Entonces, observamos que aquí están los intervalos de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80, etcétera, que son estos de la primera columna de la tabla. Entonces, en este primer intervalo de 50 a 60 tiene 3 pacientes. Esos 3 pacientes indicados acá en el eje vertical. Entonces construimos un rectángulo que va del intervalo de 50 a 60 y su altura es 3. Y listo. Pasamos al siguiente intervalo de 60 a 70 que tiene 6 pacientes. Entonces hacemos ahora de 60 a 70 un rectángulo de altura 6 que indica 6 pacientes, y así sucesivamente. Para el intervalo de 70 a 80 son 5 pacientes. Dibujamos acá un rectángulo de altura 5. Para el intervalo de 80 a 90 kilogramos son 4 pacientes. Dibujamos un rectángulo de altura 4. Y para el último intervalo de 90 a 100 kilogramos dibujamos un rectángulo de altura 7. Y eso es lo que se llama un histograma de frecuencias, que es la misma tabla representada gráficamente, básicamente con lo que es la frecuencia absoluta. Bien, vamos con un análisis sencillo del histograma. ¿Cuántos pacientes tienen una masa entre 70 y 80 kilogramos? Dijimos, bueno, son 5, de acuerdo con lo que acabamos de estudiar. 5 pacientes. ¿Cuántos pacientes presentaron la menor masa del estudio? Son 3, de acuerdo con la primera
la primera barra. ¿Cuál es el intervalo de masas que corresponde a 6 pacientes? Entonces el intervalo es el de 60 a 70, lo escribimos simbólicamente así. ¿Cuál es la clase que se presentó con mayor frecuencia? En este caso la clase de 90 a 100. Clase es lo mismo que intervalo. Lo escribimos así simbólicamente con los corchetes. Vamos a retomar la tablita y vamos a contestar dos preguntitas. ¿Qué porcentaje representan los pacientes con masa entre 60 y 70 kilogramos? Los pacientes con masa entre 60 y 70 son 6, pero en porcentaje es un 24%. Esa sería la respuesta. ¿Qué porcentaje representan los pacientes con masa entre 80 y 90 kilogramos? Entre 80 y 90 kilogramos son 4 pacientes, pero su porcentaje es un 16%. Muy bien. Lo que sigue después de esto es el trabajo independiente de los estudiantes en las páginas 5, 6 y 7 de la guía. Que recordar escribir el nombre y sección en cada caso. Aquí, ¿qué hay que hacer? Clasificar variables cuantitativas como discreta o continua. Entonces, observa con cuidado para responder. Aquí se deben identificar dos variables. Esta es la primera pregunta. Es similar al ejercicio del estudio de los automóviles, que se estudiaban dos variables, la cantidad de vehículos, de carros, y la otra era la velocidad. Entonces aquí es similar, hay que observar, identificar dos variables y clasificarlas como discretas o continuas. Entonces, esta es la parte 2. En la parte 3 tenemos otra tablita de un grupo de datos que corresponde a la masa en kilogramos de 30 niños de un kinder. En el ejemplo que teníamos eran 25, aquí son 30. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la variable? Okay, dice que tenemos datos con decimales, es cuantitativa, pero eso sería la respuesta de qué tipo de variable es. ¿Qué tipo de variable es? Es cuantitativa. ¿Cuál es la variable? Bueno, ahí lo responden. ¿Qué es lo que corresponde a estos datos? Okay, de esa tablita, igual se completan la distribución de frecuencias, que ya tiene sus intervalos definidos. Aquí en clases de 20 a 22, de 22 a 24, etc. ¿Qué hay que hacer? Igual, contar rayitas, por ejemplo. Si tenemos este dato de 29,5 kilogramos, entonces 29,5 va entre 28 y 30. Usted dice, bueno, aquí ya llevo 1. De 20, tenemos 2 de 20. Esos de 20 van en la primera clase, que tiene el corchete cerrado en 20. Entonces aquí cuento 2. 25,3 kilogramos. Va entre 24 y 26. Entonces llevo 1. Y así sucesivamente. Hasta contar los 30. En particular, aquí van a salir 4. Y aquí van a salir 5. El total, recuerde que tiene que dar 30 porque son 30 pacientes. Pues no voy a decir los demás. La frecuencia relativa es 4 dividido entre 30. O sea, 0,1333. Bueno, no debería escribirlo todo. Recuerden que hay que redondear. Entonces 0,13 y el que sigue es un 3. Entonces la regla de redondeo nos dice que esos dos primeros decimales quedan iguales. Con el 5 de frecuencia absoluta son 5 dividido entre 30.
Esto da 0,166, etc. Entonces se toma el 16 y este decimal es un 6. Es mayor que 5 o cuando es mayor o igual que 5, la regla de redondeo nos dice que se debe aumentar a 1, así que aquí lo correcto es 0,17. Entonces se aplica la regla de redondeo, al final suma 1, aquí ya sabemos que se multiplica 0,13 por 100 y eso va a dar el 13%. Y así sucesivamente al final debe sumar 100. Si el redondeo no se aplica correctamente no va a dar ni 1 ni 100, por eso es que repaso la reglita del redondeo. También aquí hay que construir el histograma y contestar las preguntitas. Donde pregunta por el intervalo, utilizar corchetes en la respuesta. Aquí pregunta por la clase, también es con corchetes. Y esto sería el trabajito que hay que completar en la guía número 6.